vamos a presentarles de forma general la Ley de Garantías Electorales. Aprovechando las respuestas que hemos dado a algunas preguntas, vamos a compartirles algunas respuestas que hemos enviado. Vamos a presentar también de forma muy rápida la circular relacionada con la contratación de actividades de ciencia, tecnología e innovación, presentarles el registro único de proponentes y cómo vamos a hacer las entidades estatales mientras están listos los nuevos certificados, y posteriormente seguir el espacio definido para contestar las preguntas que ustedes nos han formulado vía chat. Recordemos que todas las circulares, así como en general la normativa del sistema, la pueden consultar en la página. En el link de normativa van a encontrar las leyes, los decretos, los documentos COMPES y en particular estas 9 circulares que ya he expedido en Colombia con Presidente. Y lo vamos a mostrar al final de la sesión. Ok, gracias Nicolás. Siguiendo con la línea, sabemos que la Ley de Garantías Electorales contiene unas restricciones a la contratación pública en dos tipos de elecciones, perdón. Una, las relacionadas con las elecciones para presidente y vicepresidente, y otra para cualquier otro tipo de elección. Ese cualquier otro tipo de elecciones incluye las elecciones atípicas que eventualmente se programan. Lo que les vamos a presentar se encuentra en la circular 3 expedida por Colombia con Presidente. En esta línea vamos a presentar qué prohibiciones están en cada una de las elecciones. Para las elecciones presidenciales está prohibida la contratación directa. Esta prohibición es para todas las entidades estatales. Siguiendo la misma línea que les acabo de comentar de manuales de contratación, cuando hablamos de todas las entidades estatales, efectivamente, y perdón la redundancia, son todas las entidades estatales, incluidas aquellas entidades que tengan un régimen especial de contratación. En consecuencia, por ejemplo, también le aplican estas restricciones o estas prohibiciones a la contratación directa a Indumil, a Ecopetrol y a cualquier otra entidad que tenga régimen especial. Siguiendo con la explicación, esta prohibición a la contratación directa opera para todas las entidades estatales 4 meses antes de la realización de las elecciones. Como tenemos elecciones presidenciales este año, esta prohibición a la contratación directa iniciará el 25 de enero. En este sentido, no podría ninguna entidad estatal, ni aquellas que aplican Ley 80 y Ley 1150, celebrar ningún proceso de contratación utilizando la modalidad de selección de contratación directa, ni cualquier otra entidad estatal que no aplique Ley 80 y Ley 1150, utilizar la modalidad de contratación prevista en su manual de contratación, donde solo haya una evaluación de una oferta y no se permita la participación de varios proponentes, adelantar el mismo. Ahora, esta prohibición contiene algunas excepciones. Estas excepciones permiten eventualmente utilizar esta modalidad de selección. Las mismas se encuentran numeradas en el artículo 33 de la Ley 996 y son 5 hipótesis. Los invito a consultar la Ley 996, en especial el artículo 33, si quieren conocer las excepciones para poder eventualmente celebrar contratos utilizando esta modalidad de selección. Siguiendo con la temática, tenemos las prohibiciones en otro tipo de elecciones. Otro tipo de elecciones, como les mencioné, incluidas las elecciones atípicas. En estas otras elecciones está prohibida la celebración de contratos interadministrativos que ejecuten recursos públicos. Esta prohibición se refiere a autoridades territoriales, alcaldes, gobernadores y directores de entidades centralizadas del nivel municipal. Aquí les queremos compartir una pregunta que nos hizo una entidad estatal. Daniel, ¿qué sucede si los recursos son de una entidad del orden nacional y la otra parte del contrato interadministrativo es una autoridad territorial? En su momento la respuesta de Colombia con Presidente fue que estaba prohibida o que no se podía realizar ese contrato interadministrativo, toda vez que la ley no definía de quién eran los recursos. Y como, por el contrario, la normativa prohibía la celebración de contratos interadministrativos que ejecutaran recursos públicos, así los recursos públicos fueran de una entidad del orden nacional, ¿cierto? Y los fuera a ejecutar una autoridad territorial,
estaba incluso prohibida esa celebración del contrato administrativo. Ahora, teniendo en cuenta las próximas elecciones del Senado y también del Parlamento andino, las entidades estatales no podemos realizar contratos interadministrativos que ejecuten recursos públicos desde el 9 de marzo. Para terminar la explicación de los dos artículos de la Ley de Garantías respecto del sistema de compras y contratación pública, es importante resaltar y recordar que solo se prohíbe la contratación directa. Es decir, como entidades estatales, si consideramos necesaria la celebración de un contrato, lo que no podemos hacer es seleccionar al contratista mediante la contratación directa, ¿cierto? Y como está prohibida únicamente la contratación directa, debemos adelantar el proceso de contratación por cualquier otra de las modalidades de selección que prevé, ya sea la Ley 80 y la Ley 1150 o el manual de contratación de la entidad que no aplique estas dos leyes. En consecuencia, que esté prohibida la contratación directa no quiere decir, por ejemplo, que esté prohibida la celebración de contratos para la prestación de servicios profesionales. Lo que está prohibido es el camino, lo que está prohibido es la modalidad de selección, no la celebración de contratos, los cuales deben adelantarse por otra modalidad de selección. Ahora, es importante también recordar que el hecho que esté prohibida la celebración no está prohibida ni las modificaciones, las cesiones, las prórrogas, las adiciones a contratos que ya se encuentren vigentes. Las podemos hacer siempre y cuando atiendan a desarrollos o a elementos ya previstos en las etapas de planeación, ¿cierto? Lo que se prohíbe de nuevo es la celebración, más no la modificación, prórrogas, adiciones, cesiones a contratos que tengamos vigentes antes de que inicie esta prohibición. Ahora, por último, es importante recordar que esta prohibición es una prohibición propia del sistema de compras y contratación pública. Es decir, que en aquellos casos en los cuales el proceso de contratación se encuentra regulado por un procedimiento distinto a aquellos previstos en el sistema de compra y contratación pública, no se encuentra esa prohibición. Explicando un poco más, el caso que les acabo de comentar es, por ejemplo, aquellos contratos o aquellos procesos de contratación sometidos a los reglamentos de los organismos internacionales en cualquiera de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 1150, no se encuentran sometidos a las prohibiciones de que trata la Ley 996. En consecuencia, las operaciones, por ejemplo, los contratos celebrados con el Banco Mundial, así como las actividades que se deriven o los contratos que se deriven de ese préstamo o de ese acuerdo o de ese convenio con el Banco Mundial, pueden celebrarse directamente, toda vez que el reglamento del organismo internacional es ajeno al sistema de compras y contratación.